Damos la palabra ahora a nuestro colega, el profesor Julián de Zubidía, quien nos hará una reflexión sobre el papel de la pedagogía en los cambios en la cultura política. Adelante, Julián, y muchas gracias por participar en este importante evento. Bueno, muy buenos días, muy amables por la invitación. Para mí es un honor poder compartir algunas de las reflexiones que hemos hecho en este tiempo en torno a lo que podría significar el papel de la escuela en la construcción de la paz. Yo quisiera hacer una breve presentación. Yo voy a iniciar por una de las expresiones del magistrado Cifuentes, el gravísimo problema de cómo las guerras son la expresión más clara de la deshumanización en las relaciones humanas fundamentales. Pero lo que tenemos nosotros que entender es que estamos ante una de las guerras más prolongadas de la historia. Estamos ante una guerra de 60 años. Voy a tratar de mostrar cómo esto ha generado un impacto muy alto en la cultura, en la estructura de valores de la sociedad, en la ruptura del tejido social. Y voy a usar dos datos para mostrar hasta dónde la guerra impactó en la manera como hablamos, como vivimos, como valoramos, como nos comunicamos los habitantes de este país. Cuando le preguntan a los jóvenes en China, ustedes 100 personas, ¿en cuántas confían? Ellos dicen que en 70. Cuando les preguntan en el norte de Europa, ustedes jóvenes de 14 años, ¿en cuántas personas confían? Ellos dicen que entre 68 y 72. Pero cuando le hacen la misma pregunta a nuestros jóvenes, en el año 2016, de cada 100 personas que confían, ¿en cuántas confían? Ellos dicen que en 4. Se rompió el tejido social. El miedo destruyó la confianza. ¿Y qué le pasa a un país que no confía uno en el otro? Pues que no tiene futuro. Si yo no confío en mis compañeros de trabajo, en mis vecinos, ni se diga en personas distantes, pues no hay futuro como sociedad. Y yo creo que no se ha dimensionado la destrucción que hubo del tejido, el profundo nivel de deshumanización que alcanzó la guerra en Colombia. Hay un capítulo del documental que debería verse en todos los colegios de este país y que deberían verse en todas las universidades, ¿Por qué odiamos?, de Steven Spielberg. Y en el capítulo 6 hay un diálogo sobre qué percepción tienen los habitantes de las zonas en las que operaban las FARC sobre quienes eran en ese momento guerrilleros en transición a la vida civil. Este dato, yo diría, y lo mismo dice Steven Spielberg, solo es comparable a la percepción que tenían los alemanes de los judíos en la Alemania nazi, porque le preguntan que qué tan seres humanos son los miembros de las FARC, y la respuesta que dan es que poco, y encuentran que solo
tienen algunas características humanas. Vean cómo el lenguaje que estoy usando, que solo el 22% de las características humanas están presentes en los guerrilleros de las FARC. Todos estos son datos del año 2016, cuando se firma el acuerdo. O sea, si yo no creo que los miembros de las FARC son seres humanos, pues no puede haber acuerdo de paz. Ahí está la esencia de por qué él no triunfó. Y para mostrar que esto no solo sucedía allá, yo voy a usar un último dato que es para mostrar cómo estamos totalmente connaturalizados con la violencia. Yo creo que cualquiera puede ver que si hay 67 masacres en este año y no hay grandes movilizaciones, pues eso indica que nos hemos insensibilizado muchísimo. En Colombia, más de la mitad de los padres maltrata a sus hijos, le pega con un palo, con una chancleta, con el cinturón. Y cuando uno cuestiona eso, ellos dirían, pero a mí me formaron así y vean lo bien que estoy. Dice quien cree que la manera de educar a un hijo es pegarle con la plancha, ponerle los dedos y cerrar la puerta. O sea, son niveles de maltrato sistemático de la mitad de los padres. ¿Puede esto cambiarlo la educación? No hay la más mínima duda que sí. Sin embargo, primera aclaración. Cuando uno habla de educadores, no solo habla de el profe Alejo, la profe Dolly Montoya, los maestros, sino uno también habla de que hay otros que educan. Por ejemplo, este titular es de esta semana, del día miércoles, en primera página del Tiempo. El Tiempo celebra que solo han asesinado a 84 líderes sociales. Lo celebra, se reducen casi a la mitad. Destaca como un logro lo que debería ser una tragedia. Un país con 67 masacres este año, con 84, según esta cifra, líderes sociales asesinados, eso no se destaca. Nunca una tragedia del asesinato se debe celebrar. Y esto me permite a mí ilustrar la idea de que educa también o maleduca, como este caso, los medios masivos de comunicación. O cuando un líder político habla de buenas muertes, maleduca a la población. La clase política, las iglesias, las familias, las redes, o sea, somos muchos los educadores. Ese es el problema cuando uno dice si la educación puede cambiar la cultura política. ¿Cuál es la ventaja que tenemos los educadores? Que la juventud sí confía en nosotros. Es más, es la institución que genera para la juventud colombiana el mayor nivel de confianza. Si ustedes ven este cuadro que es de mayo, hace 2 días, las únicas instituciones que generan credibilidad en los jóvenes colombianos son los medios de comunicación alternativo, la Iglesia Católica, pero muy especialmente sus maestros y sus universidades públicas. Si ustedes ven en este cuadro, el Congreso solo confía el 7%, o sea, es muy cercano el nivel de confianza a los jóvenes que les genera el Congreso al que les genera, por ejemplo, el ELN. O sea, hay un nivel de desconfianza en las instituciones muy alta, pero eso no sucede en el caso de la educación. Lo segundo que hay que aclarar
es que nuestra educación ha tenido un sesgo académico total, tanto que el Ministerio de Educación dice año académico, se equivoca, tanto que dice áreas del conocimiento, se equivoca, pero evidencia que en educación hemos estado muy confundidos, porque uno no va a un colegio ni a una universidad solamente a unos procesos de tipo académico. Uno tendría que ir a hacerle preguntas a la vida. Uno tendría que ir fundamentalmente a formarse como un mejor ser humano, como un individuo más integral. Y en esto hay que reconocer que las universidades del país están en deuda con un trabajo ético, moral. Yo recuerdo mucho un muy prestante abogado que decía que el derecho no tenía nada que ver con la ética. Yo sí pediría que ese abogado estuviera con muchísima dificultad para ser docente, porque quien crea eso sería muy mal educador. Y el otro problema, no solo del sesgo académico, el otro problema es que nuestra escuela le da mucha importancia a cosas muy impertinentes, a estudiar, por ejemplo, la gramática, los verbos pluscuamperfectos, los símbolos químicos, el peso atómico, los datos geográficos, el algoritmo. Y cuando digo la educación, es la básica y es la superior, porque cálculo en las universidades, yo quiero muchísimo a la Universidad Nacional, soy egresado de la Universidad Nacional, pero cálculo fundamentalmente consiste, cálculo uno, en ver las 15 maneras de derivar y cálculo 2 básicamente en integrar. ¿Cambia eso las maneras de pensar? No. ¿De interpretar el mundo? No. ¿De convivir con el otro? No, pues muchísimo menos. ¿De escribir? ¿De soñar? No, no. O sea, hemos creado una escuela que no aborda lo fundamental. Y el tercer problema, antes de mostrar cómo sí es posible cambiar la cultura, es que en Colombia ha faltado mucha voluntad política. Hay muy buenas condiciones en las leyes, tenemos una maravilla de ley general de educación, el último gran acuerdo nacional en torno a la educación, es la expresión de la Constitución del 91, pero en el tema educativo, una maravilla de misión de sabios en el 94 que dio unos lineamientos de cómo podría cambiarse la educación, pero que no ha leído el gobierno, los gobiernos, y independientemente de si lo han leído, que no lo han aplicado. No ha impactado para nada la educación de este país, no incide en la política pública. Hemos construido 3 planes decenales y el gobierno de turno no incorpora eso en la política. Entonces falta es voluntad. Todos los gobiernos nos dicen que están invirtiendo mucho en educación. Si ustedes revisan, los últimos 8 gobiernos repiten la misma frase y en todos los casos es falso. Lo que invierte Colombia en educación en 2020 es lo mismo a lo que invertía en el 98, 4,5% del PIB. Que a nosotros se nos va la plata es en el gasto militar. Ahí sí, sí somos el de mayor inversión. Estamos al mismo nivel de Estados Unidos y por encima de todos los países de América Latina con el 3,2%. Y eso implica que aunque las leyes están muy bien, pues no se cumple lo que dicen las leyes. Solo el 10% de los jóvenes de estrato 1 llega a educación superior, muy poquito, y de los que llegan a la universidad, muy poquitos.
el 72% tiene que abandonar la educación por múltiples problemas, por fallas en la educación pública básica, sin duda. Pero lo grave es que mientras eso siga pasando, en Colombia los hijos de los pobres seguirán siendo pobres. No hay movilidad social. En Colombia, para cambiar de estrato, las familias se demoran 11 generaciones. ¿Y por qué? Básicamente por la baja calidad en la educación pública. ¿Qué podría hacer la educación? Mil cosas. En Francia, por ejemplo, están diseñando un programa para volver a los niños más empáticos. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente en trabajar artes. ¿Por qué? Bueno, porque las artes, si yo hago parte de un grupo musical en un colegio, o si yo canto en un coro, pues necesariamente lo que yo haga tiene que ver con lo que hace el otro. Necesariamente tengo que escuchar al otro, porque si no, no podríamos cantar juntos. Y si yo hago teatro, pues tengo que meterme en el personaje, en las ideas, en la personalidad. Por lo tanto, las artes es lo que más bellamente favorece la empatía. Y las ciencias sociales en general. ¿Qué es lo que hace uno en ciencias sociales? Básicamente, estudiar qué ha pasado, por qué llegamos a donde llegamos. 60 años de un conflicto con 9 millones de víctimas, con 100.000 desaparecidos. Pues hay que conocer eso para que no nos vuelva a suceder. Así como dice Marta Nussbaum, la democracia necesita las humanidades. Y por ejemplo, en empatía, no basta solo que yo conozca la historia de este país, sino todavía sería más interesante en empatía que yo conozca que hay otras culturas que viven distinto, que piensan distinto, que tienen otros dioses. Por ejemplo, llegar uno a Tailandia y ver que la gente deja los zapatos a la entrada porque son una sociedad budista, pues me ayuda a entender que la manera como vivimos nosotros es una, pero que hay otras y que hay otras muy distintas. Pero como viajar es tan costoso, tan complejo, la humanidad inventó una manera para viajar mucho más hermosa, mucho más interesante, para viajar en la historia, en el tiempo, ir a otra cultura, dialogar con los que están muertos, que es la lectura. Entonces, ¿cómo favoreceríamos la empatía? Ah, con muy buena lectura. ¿Y cómo estamos en lectura nosotros? Pues no, peor es difícil. La mitad de los jóvenes en Colombia lee como si tuviera 7 años. O sea, tiene un retardo producto de problemas en la escuela. Y solo llega a leer críticamente 1 de cada 100. Pero no solo artes, no solo lectura, no solo humanidades, educación física también nos ayudaría a ser más flexibles, más tolerantes. Por ejemplo, esta bella imagen de los olímpicos nos muestra dos personas muy fuertes. Ambas entrenan 6 horas diarias, pero el modelo que nos vende la publicidad de quién es fuerte es totalmente distinto. Si uno trabajara estas ideas, en la escuela formaríamos mejores seres humanos. Si en las escuelas se abordara el problema del doping, la fortaleza que tiene el trabajo en equipo en el deporte, pues desde el área de educación física
también formaríamos individuos más flexibles. Y si en ciencias naturales discutiéramos los temas que hay que discutir, sobre la interrupción de un embarazo, sobre la eutanasia, sobre la eugenesia, pues para eso es la escuela, ¿no? En Colombia han concluido bastante lo contrario, incluso hubo un proyecto de ley para que no se pudiera discutir estos temas. Nos querían prohibir la libertad de cátedra. En Colombia, y esto es válido en los colegios y en las universidades, la universidad está en deuda por abordar dilemas éticos, morales como estos, de discutirlos. Y como los colegios son de una clase social, de una región, de una etnia, pues no formamos individuos más tolerantes. ¿Por qué la Universidad Nacional contribuye más a la democracia de este país que una universidad privada? Porque en la Universidad Nacional se interactúa con personas más diversas en ideologías, en religiones, en estratos, en etnias, y eso forma individuos más tolerantes. Pero la empatía, la tolerancia, no solo desde el currículo. Si uno al llegar a un colegio, el colegio le pusiera un hermano mayor y dijera, él es tu hermano, te va a acompañar, porque hoy los niños no tienen hermanos. Hoy los niños son fundamentalmente hijos únicos. Pero si eso hicieran los colegios, disminuye el bullying, pero por completo. ¿Por qué? Porque entonces los niños menores tienen un hermano mayor que los acompaña, que los apoya, que si tuvieron un problema, ahí están pendientes, porque cambiamos las relaciones de mayores y menores. Y si uno les entregara a los colegios, a los estudiantes, como debería hacerse, yo lo hago una vez cada 3 meses, pues desaparece el bullying, por lo menos disminuye sensiblemente la violencia. ¿Por qué? Porque entonces los estudiantes mayores que toman el colegio se ponen, esto es empatía, en los zapatos de los directivos. Se ponen, esto es empatía, en el lugar de los profesores. Cambia las relaciones entre los estudiantes. Y si paráramos las clases para que los niños una semana entera escribieran mensajes de afecto, como ilustra una película, Cadena de Afectos, formaríamos individuos más sensibles. Y esa es la tarea de la educación. Y si en lugar de que el profe hable, como sucede en la mayoría de colegios y en la mayoría de universidades, hubiera mesas redondas, pues formaríamos individuos más tolerantes, claro. ¿Por qué? Bueno, porque yo escucharía mucho más ideas de otros y porque yo en una mesa redonda cambio mis ideas. Al escuchar al otro, construyo. Y si hubiera conflictos muy serios entre estudiantes y no llegara un coordinador de disciplina a resolverlo, sino hubiera mesas de diálogo, comisiones éticas, pues formaríamos individuos más tolerantes. Y si hubiera debates en las clases, exactamente lo contrario a lo que nos pedía el senador Edward Rodríguez. No, que todas las clases deben ser un debate constante de si los sacerdotes deben tener hijos o no, de si debe haber reelección presidencial, de cuál es el mejor candidato a la alcaldía, a la presidencia, de si debe haber o no debe haber eutanasia. Bueno, ¿formaríamos individuos más tolerantes? Pues claro. ¿Por qué? Ah,
porque oiríamos diversidad de ideas. Pero en Colombia lo que ha sucedido es bastante extraño. El último debate fuerte que recuerdo hace 15 días era entre el presidente y un candidato presidencial sobre la variante Delta. Imagínense el atropello. Ninguno de los dos sabe de eso. No necesitamos que el monopolio no esté en manos de la clase política. Ese debate lo deben liderar el Centro de Estudios de la Universidad de los Andes, de la Universidad Nacional. Hay que darle micrófonos a los niños, a los jóvenes, a los desempleados. O sea, tiene que haber mucho más pluralidad en las ideas para formar gente más tolerante. Y si los niños pequeños llegaran al colegio a jugar como debe ser, y los niños un poquito mayores a hacer preguntas como debe ser, y los niños un poco ya mayores, preadolescentes, a hacer investigaciones como deben ser, serían niños más tolerantes sin duda. Y estas son las reflexiones para qué hay que hacer para no volver a tener una tragedia como la ha tenido el país. Entonces, ¿por qué somos tan poco tolerantes? Porque no hacemos nada de lo que estoy señalando, porque la escuela no está concentrada en el desarrollo, sino en el aprendizaje. Muy sintético, hay un científico chileno, Manfred Manif, que hizo una distinción muy útil en economía cuando le dijo a los economistas, vean, ustedes están centrados en el crecimiento. La pregunta de un país no es si está aumentando el PIB, sino la pregunta del país es si la gente vive mejor o no, si tiene más esperanza de vida, si tiene más salud, si tiene más educación. Pues lo mismo pasa con la educación. La pregunta no es si el niño sabe o no sabe. La pregunta es si con eso que aprendió es mejor ser humano. La pregunta es si él piensa mejor. La pregunta es si él habla mejor, si él escucha más, si él argumenta o no argumenta. Entonces la educación, claro que puede formar individuos más tolerantes, pero necesitamos transformar la educación. Y quiero hacer una reflexión sobre la JEP ya para ir terminando. Yo creo que estamos ante una oportunidad única, única. Yo creo que los educadores del mundo estamos mirando con mucho cuidado lo que está haciendo la JEP. ¿Por qué? Porque es muy común en estas sociedades que las sanciones sean totalmente arbitrarias, totalmente autoritarias. No me voy a referir al tema de la justicia porque ese son ustedes quienes lo manejan, pero lo puedo ilustrar cuando una hija llega muy tarde y el padre le dice, listo, como llegaste tarde, no comes, te quito la comida. Bueno, la sanción no tiene nada que ver con la falta que ella cometió. Es totalmente arbitraria. Cuando un niño en un colegio está hablando en clase y el profe de matemáticas dice, tienes 1 en matemáticas, oigan bien, pues bueno, es un absurdo total, es la tapa de la arbitrariedad y del autoritarismo, porque ese muchacho puede ser el mejor en matemáticas, pero no, el profe le coloca un 1. O sea, lo que estoy mostrando es que es una sociedad que hace castigos arbitrarios, autoritarios. ¿Y cuál es la oportunidad que tiene la JEP? Lo que Jean Piaget llamó sanciones por reciprocidad. Los colegios alternativos
hemos buscado estas sanciones por reciprocidad, que si un niño golpeó al otro, la sanción no es que se quede guardado en el salón y no salga al descanso, porque eso no tiene que ver con el golpe, no. La sanción es que él cuide para que nadie golpee, un mayor no se aproveche del menor. Y a eso Piaget lo llamó sanción por reciprocidad. ¿Y qué hemos encontrado en los colegios alternativos? Y esto fue estudiado en Colombia, que en el 100% de los casos de bullying, si yo solo trabajo con la víctima y el victimario, no resuelvo el problema, que yo tengo que meter a la comunidad. Y hemos encontrado que el 86% de los casos de violencia escolar, que pueden escalar y llegar a un nivel muy alto, se eliminan cuando uno mete al grupo, al curso. ¿Qué es lo que uno espera de la JEP? Algo muy interesante, que los que asesinaron maestros no se pudran en las cárceles porque no se reparó a la víctima, sino construyan escuelas para que a futuro construyamos una paz más estable y más duradera. Que los que volaron oleoductos nos ayuden a sembrar para que cuidemos el medio ambiente. Eso es una sanción por reciprocidad. Que los que aislaron a las comunidades, las marginaron por completa, construyan carreteras para que esa comunidad nunca más vuelva a estar marginada, sino esté integrado. Esto solo lo lograremos. La educación solo podrá contribuir a la paz si está preocupada, focalizada en el desarrollo humano, en enseñar a pensar, en enseñar a comunicar y en enseñar a conocernos a nosotros, a comprender a los otros, a comprender el contexto, a convivir. Yo siempre hago esta pregunta y ya voy terminando. ¿Se puede llamar democracia un país como Colombia, donde menos del 1% de los jóvenes lee de manera crítica? Solo dejo la pregunta y termino con esta imagen y una referencia a Stanislao Zuleta. La guerra destruyó el tejido social, no hay la más mínima duda. Destruyó la confianza, impuso el miedo, el odio, y eso permeó toda la cultura. Esa es la cultura política que hemos construido. Pero una educación centrada en enseñar a pensar, convivir y comunicar haría exactamente lo contrario. Nos ayudaría a reconstruir el tejido, fortalecería la empatía por los otros. Recuerden lo que les decía del programa a cargo de Cibulnik, un neurólogo en Francia, centrado en el arte para formar niños y jóvenes más empáticos a futuro. Ayudaría a mejorar la confianza, formaría gente más empática y más tolerante, y al hacerlo disminuiría la posibilidad de que reaparezca el conflicto. Termino, esta sí es mi última imagen, con Stanislao Zuleta, cuando él decía, vean, una sociedad mejor no es la que no tenga conflicto. Por eso le hicieron mucho daño los políticos al hablar del post-conflicto. Qué error conceptual. No. Lo que tenemos es que tener buenos conflictos, valorar esos conflictos, saber resolverlos. Como él decía, Zuleta, que solo un pueblo escéptico para la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz. Todavía Colombia no ha estado maduro para el conflicto. Todavía no ha estado maduro
para la paz, pero con una educación más centrada en el desarrollo humano, sí podríamos lograrlo. Muchísimas gracias. Siempre una gran contribución. Yo creo que lamentablemente el tiempo se nos corrió, pero era muy importante escuchar a todos nuestros invitados. Para todos, a nombre de la Jurisdicción Especial para la Paz, especialmente la Secretaría y de la Universidad Nacional de Colombia, muchísimas gracias por acompañarnos. Doctora Amanda, muchísimas gracias por toda su aporte y colaboración en todo esto. De nuevo a Julián, como siempre, le aprendo muchísimo cada que lo escucho, y a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que esto nos muestra la importancia de este programa de formación y capacitación de comparecientes a la JEP. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias, profe. Gracias, Julián. Excelente.